Además es un matiz diferente porque hemos planteado un conversatorio con los dos precandidatos del Movimiento Libertario, Natalia Díaz y Otto Guevara, están con nosotros aquí en cabina. Ellos se enfrentan el próximo domingo la elección interna del partido para definir entonces 9,000 personas votarán en esa convención cerrada para decidir quién es el candidato del Movimiento Libertario de cara a las próximas elecciones nacionales. Así es que voy a saludar. Yo soy muy caballeroso, le tocaba a doña Natalia, pero estamos cambiando el micrófono, así es que, don Otto, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, Randall, qué gusto saludarle, qué gusto estar acá en esta versión de matices en este conversatorio con mi colega diputada y contendora Natalia Díaz. Doña Natalia, bienvenida, ahora sí, ¿cómo le va? Sí. Muchas gracias, Randall, y un saludo para todos, a Otto también, un placer estar aquí con ustedes compartiendo este programa. Muchas gracias, les deseo la mejor suerte a los dos. Vamos a conversar prácticamente a lo largo de los próximos 50 minutos, ya vamos a tener solo una pausa comercial, Marvin, para aprovechar bien el tiempo junto con ellos dos. Y quiero empezar a hablar sobre la situación fiscal. Quiero empezar con doña Natalia. No hablemos de la situación hoy, sino de la situación si usted llega a ser candidata presidencial del Movimiento Libertario y si gana las elecciones nacionales. Va a haber una asamblea previsiblemente más fraccionada que esta y algunas voces, incluyéndolos a ustedes, señalan en algún momento un recorte de gastos sin entrarle al tema de los impuestos. ¿Cómo podemos resolver el tema fiscal de esa manera? Sí, bueno, primero aclarando que la reforma fiscal no es necesariamente aumento de impuestos, que es una reforma que incluye reducción del gasto público, también el tema de, por ejemplo, la evasión, cómo evitarla, cómo recaudar más, y obviamente ingresos frescos, pero no necesariamente por lo que es el aumento de impuestos, sino por reactivación económica. En cuanto a reducción del gasto público, hemos planteado varios objetivos claros que tenemos. Uno de ellos es obviamente la ley de empleo público, que hay que insistir en que eso se dé, una nueva ley para nuevos funcionarios, no para los actuales, y que toque sobre todo un plus salarial que es importante, que en estos momentos está afectando mucho el gasto en remuneraciones, que son las anualidades, que ahorita se manejan distintos porcentajes dentro del mismo sector público y que eso debe cambiar. Otra opción también tiene que ver con congelar el crecimiento de la planilla estatal, no a través de despidos masivos, no lo veo así, sino a través de congelar ese crecimiento. ¿Cómo? A través de que aquellas personas que renuncien, se pensionen o se acojan a la movilidad laboral, por ejemplo, no se recontraten esas plazas nuevamente. Eso por el lado del gasto público, aunado también al tema del presupuesto, que no debe crecer más allá de la inflación, el que recibimos en la Asamblea Legislativa todos los finales de año, y además de esto una agenda de complemento que tiene que ver con reformas de reactivación económica. Hay varios proyectos de ley que se han presentado en la Asamblea de nuestra bancada, y básicamente hay muchos muy importantes, por ejemplo, el que las personas se puedan asegurar por el tiempo real trabajado, no como funciona hoy con una base mínima de 231,000 colones, sino que se puede asegurar por horas, y eso ayuda a reactivar la economía y a pasar de la informalidad a la formalidad, que hoy es muy alta, hoy es más del 40%, y eso tiene que acabar, y solo lo hacemos eliminando trabas para que el desarrollo productivo del país se fomente. Eso, entre otros proyectos como reforma al Código Municipal, porque queremos que las patentes se otorguen como prácticamente de forma automática, cumpliendo ciertos requisitos previos muy básicos y que la revisión se dé a posterior, para que usted vaya desarrollando el país en ese sentido y no podamos justamente estar a la expensa nada más de más impuestos. Y el tema principal que yo he hablado sobre todo en estos meses recientes es el tema de gas natural y petróleo, que hemos hablado de que son recursos también fiscales para el país, importantísimos, de la exploración responsable, siempre tomando en cuenta el ambiente, eso es muy importante, nada que sea algo que simplemente se maneje a nivel económico sin tomar en cuenta el tema ambiental, porque recibiríamos recursos fiscales para amortizar la deuda, el déficit fiscal, y también para utilizarlo para transición energética, financiar, por ejemplo, el tema de vehículos eléctricos en un futuro. Ese tipo de cosas se pueden hacer con esos recursos y ayudaría también a la parte fiscal de nuestro país. En impuestos, no. Si usted fuera presidenta, cero. No. En impuestos no, yo intentaría primero reducir el gasto y reactivar económicamente el país, y después habría que valorar si es requerida una reforma o no. Pero mientras tanto, esos dos puntos que le mencioné creo que son los que deberíamos atacar primero. ¿Y usted tiene algún estudio que le diga que esas medidas que usted está proponiendo son suficientes para disminuir el déficit fiscal? No lo tengo. Son ideas que nosotros en otros países han sido exitosas. Por ejemplo, en Estonia se ha utilizado mucho este tipo de reformas en el pasado para que el país se reactive económicamente. En otros países a nivel del mundo, yo creo que se ha utilizado este tipo de reformas, sobre todo reducción de impuestos
impuestos, donde ha habido casos de que reduciendo el impuesto se puede reactivar más la economía y recaudar más que simplemente aumentándolos. Y yo creo que esto debe hacerse también paulatinamente, tomando en cuenta que tal vez en un futuro se pueda discutir una reforma fiscal y que ya lo hemos planteado en el pasado, de que podría pasarse un sistema de impuesto de ventas a valor agregado, para darle un ejemplo, pero la tasa siendo mucho más baja del 13 que es hoy. Ese tipo de propuestas se pueden analizar sin que realmente no se dé la discusión. Nosotros creemos que la discusión es sana, pero primero queremos ver acciones. Entonces, si yo resumo su posición en el tema fiscal a aseguramiento real es una de las opciones, que es el aseguramiento por horas, que el presupuesto nacional no suba más que la inflación, que se revise el tema de anualidades, que haya un congelamiento de la planilla del Estado y la exploración de gas natural y petróleo. ¿Está bien el resumen? Sí, reducción de impuestos. Ajá. En cuanto a renta. Y reducción de impuestos a renta. Ok. Don Otto, en el tema fiscal, ¿cuál es su propuesta? Bueno, la propuesta que acaba de plantear Natalia es la propuesta que nosotros como partido hemos venido impulsando. Y tal vez en el resumen yo le haría una precisión a usted, Randall, en relación a lo que usted resumió, lo que mencionaba Natalia. Para nosotros es muy importante la reactivación económica, como decía anteriormente Natalia. O sea, si hay más actividad económica, van a haber más ingresos tributarios. Entonces, en la parte de mayor actividad económica, eso se descompone. Está el tema de asegurar a las personas por el tiempo real trabajado, el tema de las patentes municipales, no como una autorización para ejercer una actividad económica en el cantón, sino como una mera inscripción, simplificar el permiso de salud, en fin, todo lo que signifique quitar barreras para que la gente pueda emprender. Vinculado a eso está la apertura de los monopolios, monopolio de hidrocarburos, el monopolio que tiene que ver con la generación eléctrica, el monopolio de la fabricación de alcohol etílico, en fin, abrir espacios para que haya más inversión. Si hay más inversión nacional y extranjera, van a haber más empleos, y al final de cuentas eso es lo que buscamos nosotros, que haya más empleo a través de más actividad económica, pero también el fisco se ve beneficiado por esa actividad económica. La reducción del gasto, hay todavía margen para recortar gasto. Adicionalmente a lo que mencionaba Natalia, yo incorporaría el tema de combatir las cláusulas abusivas de convenciones colectivas. Eso, llegando a la presidencia el 8 de mayo, instruye uno a la Procuraduría General de la República para que interponga las acciones de inconstitucionalidad contra todas las cláusulas abusivas de todas las convenciones colectivas. Eso es algo relativamente sencillo. Es una orden a la Procuraduría. Por otro lado, en el tema de la remuneración, hay espacio también para actuar. Ahí ya la Procuraduría General de la República, la Sala Segunda, la Sala Cuarta, ha señalado que hay ciertos pluses salariales que no son un derecho adquirido. Me refiero a las anualidades y la dedicación exclusiva. Entonces lo que hay que hacer es revisar eso para ver quién se la merece y quién no se la merece, cómo unificar los montos que hoy se dan, etcétera. O sea, hay un campo para trabajar. Hay otra parte que tiene que ver con vender activos. Considero que hay activos que se pueden vender. Uno de ellos es la Fábrica Nacional de Licores. ¿Debe el Estado vender guaro? A mi juicio, no. Debe abrirse el monopolio para la fabricación del alcohol etílico y, por otro lado, venderse la Fábrica Nacional de Licores. Por otro lado, hay propiedades por ahí desperdigadas que no se están utilizando, el Estado no las utiliza, pues véndalas, páselas al sector privado. Hay otra parte que tiene que ver con la cartera de seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros. No es vender el INS. El INS seguiría con el seguro obligatorio de vehículos, con el de riesgos del trabajo. Es vender la cartera de seguros comerciales. Según algunas personas me indican, así a vuelo de pájaro, podemos estar hablando de unos 4.000 millones de dólares. Es un montón de dinero. Con ese dinero usted puede abonarlo a la deuda pública, vemos como opción, y con eso baja la carga de intereses y reduce el gasto público por esa vía. O toma ese dinero y se lo mete a la infraestructura que estamos hace rato demandando todos los costarricenses. Plata para la carretera Limón, para la carretera San Ramón, para el pedazo que va hacia Paso Canoas, terminar circunvalación, meterle dinero a los corredores logísticos, tanto en transporte de mercadería como la parte de los turistas, para que vayan más rápido a los puntos de interés del país. Y por otro lado, meter a un sistema de transporte masivo de personas, los trenes de cercanía y un sistema en el casco urbano que tiene que ver con, entre Tibás y Curridabat, para el transporte masivo de personas en elevado. Es un metro en elevado o metro o monorriel. Está la parte de condonación de deudas. Es cuestión de hacer una revisión de todas las deudas que hay en el sector público, cuánto le debe el gobierno a otras entidades del sector público. Pudiéramos
condonar algunas de esas deudas, habrá que revisar algunas de ellas. Las de IBM no se pueden condonar, obviamente, pero habrá que revisar cuánta de ese dinero, de esa deuda pública, es con entidades públicas como para explorar la condonación. Renegociar la deuda. Hay una parte importante que vence el año entrante. El año entrante, entrando nomás, vamos a recibir una brasa caliente, pero muy seria, vencimientos de la deuda pública para el año entrante. Y estamos hablando de una cantidad que no son 3 pesos, estamos hablando de 1.5 billones, o sea, esto es un monto exorbitante. Bueno, de inmediato hay que acometerse a una renegociación de esa deuda para tirarla a un poco más largo plazo y comprar un poco de tiempo mientras se hace todo esto. Y luego está la parte de la simplificación de impuestos. Nosotros creemos como partido que debe bajarse el impuesto sobre la renta a no más del 15%, tanto para la renta corporativa como personal, y en el caso del IVA, consideramos que debemos ir explorando la posibilidad de pasar de un sistema de impuesto de ventas a un sistema de valor agregado, pero, como decía Natalia, bajando la tarifa abajo del 10%, y usted puede empezar a extender su base, pero tiene que bajar la tarifa, y puede ser que en algún momento considere la posibilidad de meter un 1% a aquellas actividades en las que usted, que no debe usted meterle impuestos, como es educación y salud, con el propósito de buscar la trazabilidad de todas las transacciones, y que así el impuesto sobre la renta pueda generar ingresos al Estado. Y un último punto en el tema de impuestos que se me quedó. Mire, algo tan sencillo como escanear los contenedores que ingresan a Costa Rica. Son poquitos puertos de entrada. Mire, usted puede contratar los servicios. Es más, no compre usted Estado los escáneres, porque si los compra el Estado nunca van a funcionar. Contrate los servicios, haga una licitación internacional para contratar el escaneo de todos los contenedores que ingresan a Costa Rica, y va a haber los impuestos de arancelarios, los impuestos de importación van a subir dramáticamente, porque ya la gente va a darse cuenta que si los agarran haciendo fraude, o sea, evadiendo impuestos, subdeclarando, declarando una cosa y trayendo otra mercadería, eso que es contrabando es penado muy fuertemente hoy, gracias a una ley que nosotros aprobamos en este cuatrienio. Natalia, ¿usted qué piensa sobre la propuesta de don Otto, o la que mencionó don Otto, que tiene que ver con el tema de la cartera de seguros comerciales del INSS? Es una propuesta de él propiamente. Yo creo que son cosas que también se pueden ir haciendo no de la noche a la mañana, que es la parte que yo visualizo, y requiere mucho de ellos también de reforma legal. Yo creo que hay temas donde la Asamblea Legislativa también tiene un rol que jugar, y sobre todo hay que tomar en cuenta que viene una Asamblea Legislativa mucho más fragmentada, ¿verdad?, que la que estamos hoy, o por lo menos eso es lo que se ve en un futuro cercano. Si ahorita tenemos 9 fracciones, pueden ser más de 12, 13, y hay que entonces tener claro qué podemos hacer desde el punto de vista, desde el Poder Ejecutivo, llegando, y qué se puede hacer a través de reforma legal. Habría que explorar, desconozco si eso es así, si esto de lo del INSS que menciona Otto tiene que ver con reforma legal o no. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Entonces hay temas que efectivamente uno puede querer impulsar desde el Poder Ejecutivo, pero que la realidad es que si usted no tiene un brazo fuerte en la Asamblea Legislativa para ejecutar estas reformas, es muy difícil llevarlas a cabo, a menos de que usted realmente tenga un manejo político con un ministro de la presidencia que realmente sea alguien que pueda ser el presidente hablando, que negocie con las fracciones de los diferentes partidos y que pueda llevar a este tipo de reformas que se necesitan. Entonces hay temas donde sí se pueden hacer cosas en el corto plazo, otras habrá que ver de qué manera se puede esto impulsar desde la Asamblea. Don Otto, ¿qué le parece esta observación de doña Natalia? Porque entiendo que está de acuerdo en el fondo, digamos, en la intención, pero que lo ve difícil por que previsiblemente será una Asamblea Legislativa fragmentada. Sí, algunas de las propuestas que nosotros hemos hecho, inclusive la Ley de Empleo Público, requiere pasar por la Asamblea Legislativa. Aunque el planteamiento que hemos hecho nosotros, y hemos insistido en que nosotros lo que buscamos es unificar los 14 regímenes de empleo público en uno solo, pero para nuevos empleados públicos, a pesar de que le hemos metido eso y hemos enfatizado eso, hay personas en la Asamblea Legislativa y grupos políticos que no están ni siquiera dispuestos a discutir una iniciativa en esa dirección. Entonces, hay reformas estructurales que debemos realizar y deben pasar por la Asamblea Legislativa. Yo estoy muy consciente de eso. Y aquí es donde hay una crítica que necesariamente tenemos que hacerle a esta administración, y más después de lo que hemos vivido en 3 años y un resto en la Asamblea Legislativa, en una asamblea donde tenemos una consolidación del multipartidismo, hay 9 bancadas, hay fracturas a lo interno de las bancadas. Bueno, ¿cómo lograr desde el Poder Ejecutivo impulsar una agenda de reformas estructurales que requiere reformas de ley
con una asamblea legislativa con esas condiciones? Bueno, usted tiene que tener un ministro de la presidencia, uno, que conozca el procedimiento parlamentario, dos, que esté en una relación permanente con las bancadas legislativas, con los liderazgos dentro de las bancadas, con liderazgos externos a la Asamblea Legislativa, pero que tienen alguna ascendencia sobre diputados y las bancadas legislativas, pero en una relación cotidiana de construcción de acuerdos. Nosotros en la Asamblea Legislativa, Sergio Alfaro, lo vemos, es como el cometa Halley, lo vemos una vez cada... Pero eso se lo garantizaría. No lo garantiza, pero es que es el primer paso. Es que si usted no tiene ni siquiera esa posibilidad de interactuar con las bancadas, entonces usted empieza a sumar y usted dice, bueno, esta bancada podría estar dispuesta a hacer esto, y usted va sumando apoyos. Si usted logra tener 38 voluntades, usted puede entonces impulsar una reforma como la que estamos haciendo ahora con las reformas al Poder Judicial, las pensiones del Poder Judicial. Claro, pero es complicadísimo. Pero nadie dijo que es sencillo. Y si usted no logra construir esos 38 votos, rápidamente no pierda tiempo. A mi juicio, debemos ir a un referéndum. A mi juicio, el pueblo costarricense tiene que empezar a pronunciarse sobre una gran cantidad de reformas estructurales cuando en la Asamblea Legislativa es imposible llegar a un acuerdo. Pero vamos a ver, eso significa en la práctica que si usted es presidente, previendo, don Otto, sí. Disculpe mi pesimismo, pero que usted no tendrá 39, 40, 42 diputados en la Asamblea Legislativa, dice, va a ir al referendo cada rato. No. Viera que yo visualizo un único referéndum, pero multitemático, en el primer semestre del año 2019, porque yo no quiero perder tiempo. Un año después de ser presidente, ¿usted convocaría el referendo? Lo convocaría antes, con el propósito de que se haga en el primer semestre al año, sí, pero se tendría que convocar antes, las leyes tendrían que estar redactadas, tendría que ir al Tribunal Supremo de Elecciones para solicitar eso, y además, como se hizo en Ecuador, el último gran referéndum multitemático, y ya el Tribunal se ha pronunciado, usted puede consultarle al pueblo sobre diferentes leyes. Natalia, ya casi voy a preguntarle a don Otto sobre un par de sus ideas, pero la última idea que le quiero preguntar de lo de don Otto en el tema fiscal es la venta de activos. Sí. ¿Qué le parece ese tema a usted? También en el mismo caso, reformas legales en muchos aspectos. Hay funciones, más bien hay instituciones ahorita que no están cumpliendo función social alguna. Por ejemplo, el tema de FANAL, estoy de acuerdo en que eso debe de venderse. No es posible que el Estado tenga, por un lado, IAFA y por otro lado, FANAL, con mismos recursos públicos. Me parece que eso no debería permitirse. Y el otro tema es CNP, ¿verdad? CNP, pero sé que es imposible en estos momentos por tema de Asamblea Legislativa impulsar una reforma que hemos intentado y no ha sido posible, pero sí podemos ir poquito a poco haciendo reformas, digamos, en el corto plazo. Hay una que se presentó, que presenté en la Asamblea Legislativa, justamente, que reforma el artículo 9 del CNP para que no exista un monopolio en la compra del CNP hacia los proveedores y ventas, sino que realmente ellos puedan vender directamente a las instituciones, los productores, y todo se pueda hacer directo, porque al día de hoy existe este intermediario forzado. Entonces, ese tipo de cosas se pueden ir haciendo poco a poco. Por ejemplo, reformemos el artículo 9 para ir avanzando posteriormente en un cierre si se pudiera en un futuro. Sin embargo, sabemos que la realidad política en estos momentos no da en muchos de los casos para el cierre, a menos de que se dé a través de un referéndum, que eso yo estaría de acuerdo. Lo que sí me preocupa es, en una lista de temas tan diversos, que realmente la ciudadanía pues conozca qué es lo que está votando, ¿verdad? Qué es lo que está informando, cómo lo hacemos para que esta gente se informe sobre las situaciones que realmente acontecen en ese referéndum, porque puede ser sobre 2 temas, 3 temas, pero si son 10 temas y son diversos unos del otro, puede ser que yo esté de acuerdo con un tema y no con otro, y entonces es un tema que hay que medir muy bien, para también, como dicen, echarse el pulso y ver si realmente cuál de esos 10 temas es para usted el tema prioritario para el país en ese momento. Puede que todos sean importantes, pero también hay que priorizar, porque es difícil en un ambiente político en el que estamos polarizando también sector público y sector privado en muchos de los aspectos, que podamos impulsar una lista tan grande si no tenemos en cuenta que los temas son iguales entre ellos mismos o por lo menos similares. Don Otto, la última pregunta en este bloque. ¿Qué le parece la propuesta de doña Natalia sobre la exploración de gas natural y petróleo? Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros hemos hablado mucho sobre este tema. Lo interesante de todo esto, Randall, es que ahí sí no tenemos que pasar por la Asamblea Legislativa, solo se requiere la voluntad del Poder Ejecutivo. Hay un decreto de moratoria hasta el 2021 que podría, así como se decretó la moratoria, se puede levantar la moratoria y sacar a licitación de inmediato algunos bloques para la exploración y eventual explotación. Y eso, la idea es promover una licitación internacional con los más altos estándares ambientales. Básicamente, yo buscaría asesoría del gobierno de Noruega, que es líder a nivel mundial en desarrollo con armonía
con armonía con su ambiente. Y entonces son líderes en el tema ambiental, pero líderes también en la explotación de sus recursos naturales. Y la idea es que explotando sus recursos naturales, ellos se dan una serie de bienes, o sea, infraestructura, hospitales, educación de primera, etcétera. Entonces el punto es, si tenemos recursos en el subsuelo, entonces utilicémoslos, por Dios, utilicémoslos, explotándolos, obviamente, en forma sostenible con el ambiente. Hablemos ahora, es la 1:30, sobre población diversa. El primer bloque lo empecé contando a doña Natalia. Don Otto, su propuesta para la población sexualmente diversa, ¿cuál es? Nosotros consideramos que debiera, desde hace rato, aprobarse el proyecto de sociedad de convivencia. Eso como un primer paso. Yo diría que hay bastante disposición en la Asamblea Legislativa sobre este tema. El Ejecutivo no ha querido tal vez impulsarlo en las sesiones extraordinarias, como uno hubiera querido. Entonces el tema está ahí como en el aire. En el tema, ya el otro tema que tiene que ver con el matrimonio homosexual, si bien es cierto, yo estoy de acuerdo, como presidente yo no me veo impulsándolo en los siguientes 4 años, porque estoy muy consciente que la agenda parlamentaria va a estar ya demasiado recargada con una gran cantidad de temas que para mí son de vida o muerte para el país. Todo lo que tiene que ver con generación de empleo. Necesitamos impulsar una gran cantidad de reformas para crear las condiciones en Costa Rica para que haya empleo, mucho empleo. Solo a través de empleo podemos mejorar las finanzas públicas, pero por otro lado también podemos mejorar la calidad de vida de las personas y reducir la pobreza. Entonces vamos a estar concentrados en eso, en el tema del desequilibrio en las finanzas públicas, en mejorar la seguridad ciudadana. Eso se lo entiendo, pero devolvámonos un momento al matrimonio igualitario. Sí. Entiendo que está de acuerdo, sí. Okay, pero entiendo que no le parece suficientemente importante para proponerlo. Básicamente lo que estoy mencionando es importante, pero no urgente. Y uno cuando administra el tiempo, uno tiene que manejar los temas urgentes e importantes. Y uno lo último que dedica es a los temas no urgentes y no importantes. Entonces, cuando usted tiene estas brasas calientes por todo lado, es como el tema del Estado laico. Pero es exactamente igual. Lo que no quiero es que se me desvíe del tema principal, pero le entiendo el argumento. Simplemente quiero dejarlo claro. No le parece urgente. Dije importante, pero se lo voy a cambiar. No le parece urgente el matrimonio igualitario. Es importante, pero no es urgente si lo comparo con el tema de empleo público, el tema de seguridad ciudadana y bajar el costo de la vida. No es para voy a usar una frase muy de calle, no es para no comerse la bronca de costo político con cierta parte del electorado conservador. No. Lo que pasa es que uno tiene que, y eso es lo que uno le pide al elector, que entienda que el mandato del presidente son 4 años. Dentro de esos 4 años hay 2 años de sesiones extraordinarias. Tenemos un problema seriosísimo de empleo, un problema seriosísimo del costo de la vida que está empobreciendo a todos los costarricenses, un problema seriosísimo de seguridad, una infraestructura cayéndose, muy mala, o sea, que nos está afectando a todos, problemas de transporte público, seguridad. Entonces yo voy a concentrar todo mi esfuerzo como presidente en los temas urgentes e importantes. Este es un tema importante, pero a mi juicio, igual que el tema del Estado laico, no es urgente. ¿Ha quedado claro? Doña Natalia, su posición sobre el matrimonio igualitario. Yo lo apoyo, realmente yo soy una persona que como libertaria considero que todos tienen esa libertad de escoger qué es lo mejor para sus vidas. Yo no soy quien para juzgar cómo vive alguien, qué es lo que prefiere, y por lo tanto para mí deberían tener esa oportunidad como individuos de escoger con quién quieren vivir sus vidas. Yo creo que son temas muy importantes para el país, como individuos, sobre todo nosotros que vemos esa libertad del individuo a escoger qué es lo que más quiere, y yo considero que sí, como otro apoyo sociedades de convivencia. Matrimonio igualitario, nosotros no hemos obstaculizado para nada el proyecto de ley en la Asamblea, más bien han sido el bloque de partidos que se conocen como cristianos, que también al ser diputados y tener representación en la Asamblea Legislativa, han ellos presentado sus mociones y tienen el derecho a hacerlo porque son representantes del pueblo y de un sector de la población, a que ellos presenten las mociones que corresponden, porque así establece el reglamento también sus atribuciones. Entonces, por ese lado también no ha avanzado el proyecto. Pero hay una diferencia entre no bloquear algo y apoyarlo. Sí, yo lo apoyo, sí. Siendo presidenta, ¿lo promovería? Yo lo puedo convocar en sesiones extraordinarias sin ningún problema. Siento que hay temas urgentes igual, pero igual no todo depende de la Asamblea Legislativa, y eso también tenemos que tenerlo claro los costarricenses, porque la Asamblea Legislativa sí, hay reformas legales que plantear, hay cosas importantísimas que reformarse, pero los costarricenses no pueden entender que la Asamblea prácticamente es la que hace todo en Costa Rica. El Poder Ejecutivo puede tomar ya decisiones importantes para el país sin reformas legales,
como por ejemplo exploración de gas natural y petróleo, Claro, ¿verdad? Todo devolviéndome eso. al tema Pero de... en sí, lo que le estoy diciendo es que se pueden convocar en conjunto varios proyectos, dentro de los cuales puede estar este proyecto de ley sin ningún inconveniente. El tema es si logra avanzar en la Asamblea a raíz de la diversidad de diputados que hay en la Asamblea Legislativa y que tiene la facultad también de presentar las mociones a los proyectos de ley. Doña Natalia, pero ayúdeme a usar el mismo verbo. Impulsaría, que es diferente a convocaría. ¿Impulsaría usted como presidenta el matrimonio igualitario? ¿Negociaría o buscaría los votos para aprobarlo? Podría estar dentro de las negociaciones, pero como le digo, también hay temas importantes. Si estuviéramos en el examen de bachillerato y le aplican las dos opciones, si quiere elabora después de la adopción, pero le dicen sí o no, ¿cuál llena? Sí lo impulsa, se come la bronca. ¿Eso es una diferencia entre ustedes dos de cara al electorado que va a decidir el próximo domingo también? La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Una de la tarde, 42 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy estamos en un conversatorio junto con Natalia Díaz y Otto Guevara, precandidatos presidenciales del Partido Movimiento Libertario, que enfrenta la elección de su candidato el próximo domingo, un proceso en el que votarán 9,000 personas inscritas al Movimiento Libertario. Ya hablamos sobre tema fiscal, hablamos de derechos humanos y ahora quiero hablar también rápidamente de eso, lo tocó don Otto. Muy rápidamente, pero quiero ir ahora con Natalia sobre apertura de monopolios. Si usted fuera presidenta de la República, ¿qué monopolios propone de una vez abrir, Natalia? El de electricidad para el mercado eléctrico. Me parece que no es un cierre técnico del ICE, eso no es lo que estamos promoviendo, sino que el ICE sea un actor más en cuanto a lo que tiene que ver con generación eléctrica y que sean otros privados también los que puedan participar, así como se hizo en el sector de telecomunicaciones, que también en el sector eléctrico se dé esta apertura. Básicamente me enfocaría en ese. En estos momentos Recope también, pero creo que es más efectivo que la apertura de Recope el hecho de que se explore gas natural o petróleo en el país. Creo que eso sería mucho mejor y ya se puede hacer sin necesidad de ninguna reforma legal, porque ya por ley en 1994 se aprobó la exploración la ley de hidrocarburos que permite la exploración de gas natural y petróleo. Pero entonces vamos a ver, le iba a decir el 8 de mayo mismo, pero no, le voy a dar un día para celebrar. El 10 de mayo, si gana la presidencia de la República, usted empezaría a moverse para abrir el monopolio eléctrico del ICE. Sí, con la Ley General de Electricidad, que inclusive hemos tratado de impulsarla en este periodo. Ha sido un tema muy complejo donde no es sencillo plantear una reforma del sector eléctrico como tal, pero sí sería una de las leyes o los proyectos de ley que estaría proponiendo de llegar a la presidencia. Don Otto, ¿usted se quedaría con el tema eléctrico o va más allá en la apertura de monopolios? Bueno, a mi juicio deben abrirse todos y desde la presidencia impulsaría abrir todos los monopolios. Obviamente esto tiene que ir a Asamblea Legislativa. Sí. Todos los monopolios creados por ley, que es el de la fabricación de alcohol etílico, que tiene hoy FANAL, el de la importación, refinación, pero no se refina hace 7 años acá, pero la importación y distribución al por mayor de hidrocarburos y sus derivados, y el tema de la generación privada de electricidad, que hoy hay una participación chiquitilla del sector privado, porque hay un tope en cuanto a lo que pueden ellos aportar. La idea es abrirlo, pero también abrir todas las fuentes para la generación de electricidad. Hoy le tienen un tope o una cantidad de barreras a la generación con energía del sol. Todo lo que es energía solar está prácticamente bloqueada. La posibilidad de explotar la geotermia en nuestro país, fuera de parques nacionales, está vetado también. Hay un monopolio que tiene el ICE, pero que tampoco permite que los particulares se metan a explorar, ni siquiera para el ICE, y explotar ese recurso geotérmico. Biomasa también. Entonces nosotros tenemos que meternos de cabeza en eso, porque al abrir esos espacios va a haber más inversión nacional extranjera. Al haber más inversión, insisto, va a haber más empleos, pero también va a bajar el precio de la luz, y al bajar el precio de la luz vamos a ser más competitivos, lo que al mismo tiempo va a generar más actividad económica y más empleos. El tema de nosotros central es empleo, porque a través de empleo vamos a reducir la pobreza, vamos a hacer que la gente le alcance más la plata. El costo de vida es carísimo en nuestro país, somos uno de los países más caros del mundo occidental. Bueno, entonces por ahí vamos, estamos seguros que a través de la apertura de los monopolios podemos vivir todos muchísimo mejor. Ya les habían preguntado si cada uno se iba a tomar en cuenta en la campaña, creo que los dos habían dicho que sí. Entonces quiero ir más allá. Natalia, en un gobierno suyo, ¿cómo se imagina don Otto? ¿En qué rol? Otto es el fundador del Partido Movimiento Libertario, es alguien en el que ha aprendido
a lo largo de estos años. Empecé en el partido a los 19 años, he aprendido mucho de él. Me parece que es una persona que puede funcionar como un consejero en muchos temas a nivel nacional, y yo creo que eso es un tema a analizar después de que se dé este domingo 16 de julio. Es prematuro mencionar si va a tener el cargo de algún ministerio o no, o algún puesto en el Poder Ejecutivo, porque creo que es un tema que debemos de conversar Otto y yo la próxima semana, esperando el resultado de este domingo, y ahí definiremos en esa conversación cuál sería el rol de cada uno, dependiendo de cuál sea el resultado. Déjeme replantearle la pregunta para que no se me escape por lo obvio. ¿Usted se lo imagina si usted gana el próximo domingo como compañero de fórmula, don Otto? No, no lo he valorado de momento, es un tema que voy a valorar la próxima semana. Primero, estamos en esta convención a lo interno del partido. Creo que lo sano es enfocarnos en que los dos queremos ser el candidato. Entonces los dos estamos enfocados en esta contienda, en ese resultado. En 2 días lo tenemos. Entonces yo creo que el primer paso es ese, antes de empezar a especular si soy yo o es él. Y esta semana creo que lo conveniente es que, independientemente de quién gane, tengamos una reunión para conversar sobre estos temas. Bueno, diversas fuentes me dicen que ninguno de los dos será candidato a diputado del otro. A diputado está seguro. Está muy que difícil eso. Diversas fuentes me lo señalan. Sí. No, ¿usted cómo se imagina en un gobierno? Sí. Ahorita voy a acompañar. En un gobierno suyo, ¿en qué papel se imagina Natalia? Bueno, de igual manera, como contestó Natalia, yo pienso exactamente lo mismo. O sea, Natalia, obviamente, con el desarrollo que ha tenido Natalia desde las ligas menores del partido hasta ahora, ser diputada, ser vicepresidenta del Congreso, lleva 3 años de ser directiva en el Congreso, y con la experiencia acumulada en estos años como diputada y con ese nivel de convicción de las ideas y las políticas públicas liberales, Natalia va a jugar un rol importantísimo en cualquier administración del movimiento libertario, empezando en la siguiente. Yo fuera el presidente, yo buscaría a Natalia, me sentaría con ella a ver a dónde puede colaborar conmigo si tiene la disposición de hacerlo. Pero indudablemente Natalia tiene muchísimo que aportar al país, al futuro gobierno, y la veo como una de las políticas más influyentes de Costa Rica hacia futuro. ¿En campaña, compañera fórmula? Igual que le contestó Natalia, esto es muy prematuro. Primero, salgamos de lo del domingo y luego nos sentamos a ver cómo estructuramos esa fórmula presidencial para convencer a los costarricenses de que la mejor opción en este siguiente proceso electoral es el movimiento libertario, y entonces tener una fórmula presidencial poderosa, pero eso es algo que conversaremos oportunamente. Hablemos de la campaña también un momento, el que gane el próximo domingo. Es una tarea difícil, esto es lo que... Don Otto, creo que Natalia me toca. ¿Qué tiene que ver con una disminución de diputados en 2014, un fracaso, lo llamo yo, ustedes pueden corregirme si lo gustan, en las elecciones municipales, y una condena por estafa del partido? Ok, ¿cómo en medio de esa coyuntura política y de imagen levantar el movimiento libertario, Natalia? Sí, bueno, que el movimiento libertario somos muchos más que los que públicamente se han dado a conocer a lo largo de estos años, que hay muchas personas muy valiosas a lo interno del partido, que yo pretendo ayudarles a ellos a que tengan esos espacios de participación. Yo soy una persona de un trabajo en equipo, una persona que escucha, de consenso, que además ha venido prácticamente desde las bases del partido, en la parte no solamente de la dirigencia, sino también como juventud, a mis 19 años. Yo conozco prácticamente todas las etapas del partido, cómo llegar a donde estoy hoy a través de este trabajo que he hecho a lo largo de todos estos años. Me he involucrado de lleno con el partido, y yo creo que esa es la forma de hacer crecer el movimiento libertario, darle una imagen fresca al movimiento libertario. Eso es lo que yo estoy tratando de aportar en esta elección, que ojalá, de ser electa la candidata este domingo que viene, podamos renovar esa imagen del partido, decirles a todos que hay muchas más personas dentro que quieren ayudar, personas de afuera que se han acercado también, que tal vez no han estado en el movimiento libertario y que quieren apoyarme en este proyecto, y eso es lo que yo les ofrezco, realmente a alguien que ha venido desde las bases hasta donde está, y que siempre es una persona que trabaja en equipo y que escucha muy bien a los que le quieren dar su consejo. Don Otto, la misma pregunta, ¿cómo mejorar la imagen del partido después de 3 años difíciles? Bueno, ya nosotros la estamos mejorando. Nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa ha sido extraordinario, y propios y extraños valoran muy bien nuestro paso por la Asamblea Legislativa, los aportes que hacemos. Nosotros somos, si se quiere, el partido más propositivo de todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa por la cantidad de iniciativas que impulsamos. Somos un partido de control político de los más efectivos, somos un partido protagónico a pesar del tamaño, del pequeño tamaño relativo que tenemos. En relación con el otro tema, el tema de la estafa que usted menciona, estos son hechos que acaecieron hace 8 años y que luego el partido toma cartas en el asunto, revisa los procedimientos internos luego de ese
error que yo califico más bien de horror administrativo, y nosotros tenemos 3 campañas nacionales consecutivas donde no ha habido un solo problema ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Y entonces ya nosotros corregimos, el partido lo componen miles de personas. 3 exfuncionarios cometieron un horror administrativo, todavía hay una sentencia que está siendo apelada, y yo sigo pensando que el tesorero nuestro en aquel momento no tuvo nada que ver con un dolo para enriquecerse y para hacer algún daño, nada. Pero bueno, eso se encargarán los tribunales. Todos los otros partidos políticos han tenido una gran cantidad de problemas en el ejercicio del poder, pero una gran cantidad de problemas. O sea, Liberación Nacional, La Unidad, el mismo Partido Acción Ciudadana, con casos de casos. Bueno, nosotros en estos momentos tenemos ese pecado hace 8 años, sobre el cual ya hay una responsabilidad sentada sobre 3 personas que están en apelación, y a lo largo de todos estos años hemos corregido los problemas administrativos que tuvimos en aquel momento. El tema de las municipales, sí, efectivamente nosotros no hemos trabajado lo suficiente en las bases, y eso es algo que estamos en estos momentos enmendando con la renovación de las estructuras territoriales en las que estamos involucrados. Estoy muy seguro que nosotros en este proceso electoral que se viene vamos a ser protagonistas con posibilidad, y estamos planteando ganar la próxima elección nacional, y eso se va a ver luego reflejado en una gran cantidad de votos para las elecciones del 2020, donde podamos ganar varias alcaldías y elegir regidores en todos los 82 municipios que en ese momento estarán en juego. Me quedan 4 minutos para dos temas. Hay uno que a mí me parece fundamental y tiene que ver con el tema de la gobernanza, de la institucionalidad. Y a mí me genera cierta desazón cuando entrevisto a precandidatos o al presidente Solís el primer año de gobierno y le digo, presidente, la consulta legislativa, el reglamento legislativo, la reelección presidencial, la ampliación del periodo presidencial. Y me dice, yo estoy de acuerdo con todo, pero no me voy a comer ninguna de esas broncas. Para mí es fundamental porque si no todos van a seguir pateando la bola hacia adelante en temas referentes a la reforma del Estado. En temas de reforma del Estado, una iniciativa que usted propondría, impulsaría como presidenta, doña Natalia. Puntualmente me parece que es necesaria el tema de las juntas directivas, que se transformen de juntas directivas a direcciones en muchos de los casos, sobre todo en el tema del MOPT, donde ha habido muchos temas graves, sobre todo el manejo del transporte público, el tema del CONAVI, todos los consejos que tienen, que eso ha afectado también la toma de decisiones para infraestructura en el país, y yo creo que esa sería una de las principales medidas, entre muchas otras, pero si me pregunta una, sí, yo diría que esa de las direcciones. Don Otto, la suya. Duré casi 2 años elaborando un proyecto de ley que se llama Gobernar sin excusas, y se presentó a la corriente legislativa, que reduce la cantidad de ministerios, que elimina la desconcentración máxima de 50 órganos del Estado para que pasen a ser órganos de desconcentración mínima, eliminando 50 juntas directivas, elimina el criterio vinculante de la Procuraduría en materia de gobierno, fortalece las directrices del presidente y el ministro del ramo hacia las instituciones autónomas, establece salario único para jerarcas en el Poder Ejecutivo, de tal manera que empezamos a poner orden también de ese lado, y le da carácter discrecional a los puestos de directores en los ministerios. Con eso usted va a tener un presidente con las herramientas para poderle dar dirección a la administración y ser mucho más ejecutivo y más efectivo en la toma de decisiones. Y la última pregunta, 2 minutos me quedan. Ok, es el mensaje final de cada uno llamando a los 9,000 electores, un poquito más, que ojalá acudan a las urnas el próximo domingo. Empecé el último con Natalia. Sí. Ahora, don Otto, su mensaje final, su llamado. Bueno, estamos ya a poquitos días del domingo. El domingo tenemos la primera convención del Partido Movimiento Libertario en su historia. Hay 9,100 personas habilitadas para votar. Básicamente el llamado que yo le hago a estas personas es de que no pierdan la oportunidad de participar en este proceso para escoger nuestro futuro candidato presidencial. Es un proceso que fortalece la democracia dentro del partido, fortalece a nuestra organización, de tal manera que hacia futuro estas convenciones tomen cada vez más importancia. Yo le ofrezco a los electores una experiencia que he acumulado a lo largo de muchos años, y esta experiencia me ha permitido darle vuelta al país durante cuatro veces. Esta sería eventualmente mi 5ª candidatura presidencial si me honran con su apoyo. Y bueno, y a lo largo de este tiempo también he madurado mucho en cuanto a las propuestas
propuestas que quiero impulsar para resolver problemas que durante décadas hemos venido pateando. Hoy, más que nunca, me siento preparado para ser un buen presidente y para lograr, a través de mis acciones como presidente, que todos en Costa Rica vivamos mejor. Y eso básicamente es, no se quede en su casa. Aproveche esta oportunidad que la democracia nos da y salga a votar. Tenemos una mesa nada más habilitada en cada cantón. Bueno, decirles que obviamente, aparte que es muy contenta porque es la primera convención del Partido Movimiento Libertario en la historia, siempre se ha elegido el candidato por Asamblea Nacional del partido, decirles que se pongan una mano en el corazón y que valoren quién es el candidato idóneo para enfrentar esos procesos en las próximas elecciones con posibilidades reales de gobernar este país en el año 2018, tomando en cuenta nuestra intención y la mía principalmente, una motivación principal de obtener la mayor cantidad de diputados posibles en la Asamblea Legislativa. ¿Quién tiene la habilidad para lograr esto en estas próximas elecciones, además de la Presidencia de la República? Es una de las valoraciones que tendrán que hacer ustedes como afiliados del Movimiento Libertario. Decirles que yo creo en la renovación del partido, y no lo digo solo de la boca para afuera, sino que es un acto que yo he venido haciendo desde hace muchísimos años a lo interno del partido. Empecé a los 19 años, muchos me conocen desde muy jovencita, y he hecho carrera a lo interno del partido Movimiento Libertario. La experiencia aquí no es una debilidad, totalmente más bien lo contrario. Ser una persona joven, ser mujer, son fortalezas muy importantes, sobre todo de cara a un electorado que más o menos va a tener entre 18 y 35 años el 43% del mismo, donde los jóvenes tenemos que tomar hoy las decisiones de cuál es el destino que queremos para nuestro país y para los hijos nuestros. Yo creo que eso es necesario contemplarlo, valorar si realmente es lo que el país necesita. Yo creo que es así, yo creo que nosotros tenemos que involucrarnos en la política, participar, por eso di ese primer paso y por eso les pido encarecidamente el apoyo. Quiero aprovechar también para agradecer a toda la dirigencia que he conocido en este año y 3 meses, otra ya estaba, y decirles que siempre estaré ahí para apoyarlos y que ojalá me honren con su voto el próximo domingo. Doña Natalia, muchas gracias y mucha suerte el domingo. Muchas gracias. Novoto, muchas gracias, mucha suerte Gracias, el domingo. gracias, Randall. El que gane de ustedes dos estará conmigo el lunes en Matices, entonces a las 2 de la tarde. 2 de A la las 2. tarde con nosotros. 1:55. Listo, 1:55.